hasta ahora el subsecretario del Interior. Vamos a escuchar al subsecretario Luis Cordero. Donde el Ministerio Público realizó la formalización, se escucharon la defensa, el juez a última hora de la noche informó las razones en virtud de las cuales decretó la prisión preventiva de Manuel Monsalve. La audiencia ha sido llevada a cabo de un modo impecable por parte del juez Cayul, tratando de combinar, por un lado, la rigurosidad de la investigación por parte del Ministerio Público, pero también proteger algunas consideraciones que están asociadas a la víctima. El Ejecutivo no tiene sino que señalar que, por cierto, como lo planteaba desde el inicio, el que esta investigación avance, que avance rápidamente y que se determine las responsabilidades en un delito tan grave como abuso sexual y violación es determinante para recuperar la confianza pública. Subsecretario, y considerando la prisión preventiva, todos los antecedentes que se han conocido desde el 17 de octubre hasta la fecha, queríamos preguntarle con honestidad, ¿el gobierno se arrepiente de haberle confiado a Manuel Monsalve 36 horas para su renuncia? A ver, mucho se ha dicho estos días, se ha escrito en columnas, hay ríos de tinta que han sido publicados estos días en la prensa sobre la autocrítica o no del gobierno sobre este punto. Y yo para esto quiero remitirme a las declaraciones de la ministra Toá el 29 de octubre, en la sesión especial que se realizó en la Cámara de Diputados. Ese día la ministra Toá, conjuntamente con la ministra Orellana, y a quien yo también las acompañé, explícitamente señaló en la sesión de la Cámara de Diputados que las cosas siempre se pudieron haber hecho mejor. Que por cierto, con la información que hoy día tiene el gobierno, en ese momento se podrían haber tomado decisiones distintas. Pero esa visión autocrítica, la ministra Toá y el gobierno la señaló desde al menos, por lo menos, está registrado públicamente desde el 29 de octubre en adelante. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. ¿Detectan ya en el Palacio de la Moneda alguna anomalía respecto al uso de gastos reservados por parte del ex subsecretario? Y si finalmente hoy el Palacio de la Moneda puede garantizar que los actos investigados no fueron financiados con dineros provenientes de esos fondos. Hay dos cosas que son relevantes. La primera es que el Ejecutivo hizo una evaluación rápidamente sobre el uso de gastos reservados. Para quienes nos ven y escuchan, en el sistema institucional chileno solo determinadas autoridades, luego la reforma legal, tienen autorización al uso de gastos reservados. Lo que hizo el Ejecutivo, y particularmente yo cuando asumí, fue revisar la situación de gastos reservados y comunicarlas como corresponde al Ministerio Público y a la Contraloría en términos de información, es decir, cuánto eran los montos de las remesas que se habían solicitado, cuál es la situación que se encontraba la caja fuerte y cuáles eran los antecedentes que estaban disponibles en ese sentido. Por la modalidad en que se utilizan los gastos reservados, usted comprenderá que este es un asunto sometido al control de la Contraloría, los antecedentes están remitidos ahí y en ese contexto es donde deberá tomarse una definición sobre su uso adecuado o inadecuado. Lo que ha correspondido hacer al Ejecutivo es entregar rápidamente la información tanto al Ministerio Público como a la Contraloría. Hoy no se puede dar garantías que esos fondos no fueran utilizados, por ejemplo, en el pago de la cena, de los trayectos del subsecretario, en particular en estos actos que está siendo investigado el Ministerio Público. Sí, lo que pasa es que en su pregunta subyace a un uso indebido. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es un conjunto de antecedentes que han sido remitidos. La forma y modo en que se invirtieron forman parte de la investigación y también de las rendiciones de cuenta que en el pasado se hicieron. ¿No hace este envío a la Contraloría porque es la rendición semestral o sea hace de manera adelantada porque se hace además al Ministerio Público, pero es por alguna sospecha, es por petición de la Fiscalía? En dos cosas. La primera, sobre el uso de gastos reservados, hay una primera declaración que es mía a una pregunta de ustedes. Ustedes en algún punto de prensa me preguntaron sobre la situación de gastos reservados y yo en ese momento revelé que yo venía asumiendo el cargo y que por lo tanto efectivamente se estaba haciendo su evaluación. En segundo lugar, el Ministerio Público requirió un conjunto de antecedentes y nosotros oficiamos al Ministerio Público ese conjunto de antecedentes. Y enseguida, por una cuestión estrictamente de segmentar el que asume el cargo versus la persona que había dejado el cargo, sobre la situación de los gastos reservados, fueron remitidos a la Contraloría para efecto de su fiscalización.
Subsecretario, bueno, si bien hemos sabido las acciones que ha impulsado el gobierno en el Consejo de Defensa del Estado, en la Contraloría, los aportes también que ha hecho al Ministerio Público, queríamos preguntarle qué ha hecho el gobierno para el resguardo de la víctima. Se lo preguntamos porque ayer la abogada defensora planteó de que el Ministerio de la Mujer no hace mucho se comunicó con la denunciante, y bueno, el Ministerio de la Mujer fue uno de los últimos en enterarse aquí en el Palacio de la Moneda. Entonces le repito, ¿qué ha hecho el gobierno para poder resguardar la integridad de la víctima? Hay un par de cosas, todo el Ejecutivo lo informó en su oportunidad. Recuerden que los antecedentes en términos institucionales no eran conocidos por las autoridades, más allá de Manuel Monsalve y su jefe de gabinete, pero de quienes tienen cargos directivos al interior de la subsecretaría. Por lo tanto, cuando se conocen los antecedentes y se instruye el sumario, se realiza y se ejecuta el protocolo que, entre otras cosas, implicaba contactarse con la víctima, en este caso telemáticamente, porque ella se encontraba con licencia, para dejar a su disposición la atención la Asociación Chilena de Seguridad. En adelante se han considerado sus licencias médicas y por lo pronto ella mantiene un contrato vigente con la Subsecretaría del Interior. Además de eso, se han tomado un conjunto de medidas también para proteger al resto de las personas que se encontraban trabajando al interior de la Subsecretaría, que también se vieron afectadas en esta situación. Una última. ¿Nada más? Bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras del subsecretario del Interior, Luis Cordero, refiriéndose a la prisión preventiva y a la medida cautelar con que quedó Manuel Monsalve, expresando, igual como lo han hecho durante todo este tiempo, la necesidad de que se pueda realizar la investigación lo más rápido posible para aclarar las responsabilidades de Manuel Monsalve en los delitos de violación y abuso sexual. Hay un tema que viene ahora, solamente para redondear, que tiene que ver con el uso de gastos reservados, que va a ser muy difícil poder establecer para qué se usó el dinero, porque esos gastos reservados son precisamente destinados muchas veces a fines de pagos o de gastos relacionados con inteligencia, por lo tanto no se les pide un detalle acotado, una rendición acotada. Sí. Y la revisión que hace la Contraloría es meramente general respecto de esos fondos. Por lo tanto, hoy día, después de que se supo que Manuel Monsalve había pagado las cuentas de restaurantes de manera efectiva, es decir, con billetes, sí, es muy difícil lograr establecer si esa plata corresponde o no a los gastos reservados, que es el tema que viene. Él tenía acceso directo a la caja fuerte con dinero en efectivo, paga cerca de 150.000 pesos la cuenta del restaurante peruano, después paga cerca de 40.000 pesos al taxi que los lleva hasta el hotel. Y también había pagado previamente el día del encuentro en el mall. En otro restaurante también había pagado en efectivo. Entonces, sería interesante saber de dónde venía ese dinero en efectivo. Bien, sí, volvemos con Jan Muñoz, que nos tiene los detalles, porque en horas de la madrugada ingresó el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que se decretara su prisión preventiva. Tú nos cuentas los detalles, Jan, de lo que fue ese ingreso y de las condiciones en las que va a estar ahora el ex subsecretario. Sí, y esto se da en un contexto donde hay una paralización general, nacional, de personal de Gendarmería. De hecho, estamos acá con Alamiro Seguel, quien es cabo segundo acá de este penal acá en Rancagua, con quien le vamos a agradecer el contacto también y que nos pueda comentar un poco la realidad que usted nos estaba diciendo, que acá hay un problema de seguridad que usted está viviendo como personal, pero también para aquellos que están internados en esta cárcel. Si nos puede comentar en breve qué es lo que está ocurriendo. Efectivamente, mire, aquí hay que separar dos cosas. Primero tenemos una movilización a nivel nacional que fue llamada por nuestro Frente de Trabajadores Penitenciarios, compuesto por ANFUP, AGESH y ANSOC, ¿ya? Y eso tiene que ver con la carrera funcionaria, ¿ya? Por las condiciones en que trabajamos los funcionarios. Hay funcionarios que llevan cerca de 10 años en el mismo grado y por lo tanto no pueden acceder a incluso a una mayor remuneración, que usted tiene que entender que cuando uno ingresa a la institución ingresa soltero, por ejemplo, después hace familia y los gastos van creciendo y la remuneración, si no aumenta el grado, uno mantiene la misma remuneración, por una parte. Y esto mismo yo le quería consultar, disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, un tema que quizás lo podemos extrapolar por el tema situación ahora que está ocurriendo, por ejemplo, con el subsecretario Monsalve. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Porque usted nos decía que esto compromete la seguridad también del interno, y acá él se suma dentro de esta población penal, y acá nos decía, si bien el lugar donde él está, que este módulo, es bastante protegido, bastante seguro, pero si él puede compartir en momentos con gente que está
está en otra área de mayor seguridad, que son con, no sé, delitos más violentos, por cierto. ¿Qué nos puede comentar sobre esa realidad que existe en el interior? Sí, mire, primero le aclaro que producto de esta movilización la seguridad no se va a ver afectada porque nosotros somos responsables y tenemos un compromiso con la ciudadanía de asegurar la cárcel y eso nosotros no lo dejamos. Tenemos personal que está realizando los trabajos, no afecta la dinámica de los internos, la movilización. Respecto a lo que usted me dice del módulo que es de baja peligrosidad donde se encuentra el señor Monsalve ahora, efectivamente un módulo que es para delitos sexuales de baja peligrosidad y respecto a la que si compartían áreas comunes también es efectivo. Tenemos áreas que podría compartir con internos que son de alta peligrosidad, como por ejemplo el sector de guardia interna u hospital penal. Oiga, bueno, queríamos agradecerle su tiempo, conversamos con él también fuera de cámara, que nos comentaba la situación, que nos decían que incluso hace un par de días sufrieron también una persona que intentó escapar de este lugar, producto de que utilizó una cuchara, simplemente para abrir su celda, así que para que tengan contexto eso de lo que está ocurriendo acá al interior. Recordemos lo que ocurrió durante las últimas horas, hay que volver al plano de lo que trasciende con esta audiencia de formalización que dio una extensión de 15 horas en el Centro de Justicia de la Comuna de Santiago y que ya cerca de la medianoche culmina con la formalización de Manuel Monsalve, donde se decreta la prisión preventiva y 4 meses de investigación. Acá por 2 delitos, uno de violación y otro de abuso sexual, en donde se está comprometiendo incluso 15 años de cárcel efectiva, luego claramente después que ocurra la audiencia y también el juicio oral en este caso, y que finalmente ahora se expusieron declaraciones, un informe pericial que lo estimó el Servicio Médico Legal y también con declaraciones de quienes atendieron en primera instancia a esta denunciante, que es una psicóloga, también un médico de urgencia, que ella se acerca cuando ocurre toda esta situación y que ella acusa este delito de violación. Los quiero invitar a escuchar declaraciones del fiscal Armendáriz, como también de los abogados que participaron en esta audiencia de formalización, que es la etapa inicial de todo un proceso judicial que se va a extender por bastante tiempo, ya al menos son 4 meses que tiene el Ministerio Público para recabar mayor información y para posteriormente ya presentarlo formalmente en lo que se va a tratar este juicio oral. Lo que acaba de suceder es que en una audiencia que se demoró, lo que sabemos, la Fiscalía ha formalizado la investigación por 2 delitos sexuales respecto del imputado y el tribunal, en una jornada larga, ha dado por acreditado los estándares que de esta etapa, esto no es un juicio, es una etapa de formalización, dio por acreditado los delitos y la participación, y considerando la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Estamos conformes con la resolución, es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada. Ahora lo que viene, bueno, ustedes no sé si escucharon, pero la defensa anunció al parecer que va a apelar probablemente. Y luego ya veremos el resultado de la apelación, esperamos que se confirme esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones y posteriormente corresponde a las diligencias investigativas que faltan por hacer, que todavía quedan varias, y para eso se nos dio un plazo, se le dio un plazo fiscal de 4 meses, nosotros también hemos pedido varias diligencias investigativas. Bueno, de acuerdo a las declaraciones de María Elena Santibáñez, va a apelar la defensa, así es que tiene un plazo de 5 días para presentar esa apelación ante la Corte, vamos a ver lo que resuelve la Corte, pero también la jornada fue extensísima, tanto así que no sabemos si por el impacto de la resolución o por lo extensa de la jornada, Jan, se terminó descompensando Manuel Monsalve. ¿Qué pasó en el tribunal en ese minuto? Sí, de hecho fue registrado por la propia señal oficial del Poder Judicial y que descolocó a todos, desde el magistrado que está liderando esta audiencia de formalización, como incluso el propio fiscal Armendáriz, también estaban los abogados defensores de Monsalve y también la abogada querellante, y quien al ver de que el ex subsecretario se empieza como a desplomar, como si se fuese a desmayar, e incluso su cabeza se va hacia adelante, y eso alerta a cada uno de los intervinientes de esta audiencia, por lo cual rápidamente se acercan para
prestarle auxilio. De hecho, el propio magistrado pide de que se deje la transmisión, al igual de quienes estaban al interior de la sala, que no grabasen el momento para darle este momento de privacidad al ex subsecretario, ahora imputado, por cierto, por estos dos delitos que le comentaba, y por esto mismo se le prestó auxilio. De hecho, se suspendió esta audiencia por unos minutos para hasta poder normalizar, estabilizar y poder también establecer qué le habría ocurrido, si es que esto se trató por un cansancio, por lo extenuante que fue esta audiencia. Hay que recordar que perduró por cerca de 15 horas, o también pudo haber sido el hecho de que él ya estaba tomando en consideración de que la forma que iba a tomar posteriormente esta audiencia de formalización iba a ir dirigiéndose hacia esta prisión preventiva. Los invito a revisar este momento que claramente puso en nervio a los abogados defensores y también llamó la atención de aquellos también intervinientes, en este caso creyentes, y también el propio Ministerio Público. Todas esas evidencias fueron debidamente periciadas y de ello da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024. Vamos a hacer un receso. Señores, yo les pediría que pausen eso ya, por favor. Vamos a hacer un receso que finalmente duró muy poquito y luego siguieron con la audiencia. Ahora, Jan, en pantalla estamos viendo uno de los tantos videos que se mostraron durante esta audiencia de formalización, que fueron videos claves para determinar que la denunciante no estaba en capacidad de otorgar su consentimiento y que tenía una conducta errática. En este video que dio a conocer CIPER ayer, se puede ver que detrás de ese arbolito hay un taxi, y de ese taxi sale la denunciante, ahí la pueden ver, sí. Está tapado su rostro, con un caminar errático, empieza a cruzar la calle y venían dos autos, ¿eh? Estaba lloviendo, ¿no? Estaba lloviendo, había mal tiempo, y sí. Ella trata de cruzar la calle muy, muy lentamente, con un andar errático, y la persona que sale a rescatarla, que la agarra del brazo para hacerla retornar al taxi, es justamente Manuel Monsalve. Se suben al taxi y siguen el camino. Este es uno de los tantos videos que se mostraron en la audiencia, es el primero que conocemos públicamente, pero que da cuenta de este actuar errático de la denunciante. El mismo taxista habla de que la víctima paró el taxi en la calle San Francisco, a la altura del 22, intentó entrar al taxi a través de la ventana, lo que llama mucho la atención, y el taxista dice, intentó darme un beso y me dijo que por favor me mantuviera lejos de este hombre. Ese hombre era Manuel Monsalve. Luego Manuel Monsalve se sube atrás, ella se sube en el asiento del copiloto y hacen una vuelta muy extraña, Karina. Primero van al domicilio de la víctima, no encuentran bien el domicilio, no pueden entrar, el taxi sigue su curso, ella vomita después en el taxi, por lo que relata el mismo taxista. El taxista se detiene a limpiar el taxi. Manuel Monsalve no habría ayudado a limpiar el taxi, él no se baja en ningún momento del taxi, hasta que finalmente, después de dar algunas vueltas, llegan al hotel, donde también está registrada la llegada de ellos, también con un con un caminar tambaleante. Manuel Monsalve la agarra de la cintura para luego entrar al Hotel Panamericano. Pero todas estas evidencias gráficas que se muestran en el video confluyen en una situación en que no contribuyen a la hipótesis que plantea la defensa de Manuel Monsalve respecto de que él no recuerda nada de lo ocurrido, de que estaba inconsciente respecto de que no tenía conciencia de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque se muestra, por ejemplo, a Manuel Monsalve, que es él el que toma a la joven y la trata de orientar hacia el interior. Ahí cuando estaba... Corre un poquito. Frente a los autos. La agarra del brazo y la hace retornar al taxi. Eso no habla de una persona que no tenga conciencia de sus actos, al contrario. Es una persona que toma conciencia del riesgo que la mujer estaba corriendo, por lo tanto la corre hacia el interior. Cuando también el taxista relata la actitud de Manuel Monsalve, que es él, por ejemplo, al interior del taxi, el que va diciendo dónde van, el que va cambiando de rumbo. Eso no habla de dos personas que estén en la misma condición. Y esos son elementos clave también, ¿no, Jan? Muy cortito, Jan. ¿Cuándo podrá recibir visita Manuel Monsalve? Muy cortito. Sí, martes y domingo de 3 a 5 de la tarde son los que pueden recibir visitas, es decir, ya este domingo. Eso sí, pueden ingresar los abogados cuando quieran, con el permiso claramente acá del alcaide del penal, pero lo puede hacer todos los días básicamente. Así que el domingo puede recibir visita Manuel Monsalve. Nos quedamos a la espera entonces de que se presente la apelación a esta medida y también de la visita que puedan realizar los abogados a Manuel Monsalve ahí en el penal de Rancagua.